Nosotros tenemos en nuestra casa una prueba médica cuando Ainhoa tenía 2 meses que le diagnosticaron una enfermedad donde todos los médicos decían que era una enfermedad degenerativa y que le hicieron 1000 exámenes. Nosotros tenemos la evidencia física de que Dios obró en Ainhoa. Fue la primera vez que yo realmente empecé a agradecerle a Dios por lo que yo estaba viviendo. Y que nada tiene que ver nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Los procesos que nosotros pensamos que son buenos para nosotros ni siquiera se acercan a los procesos que Dios permite para acercarnos a Él. Bienvenidos a Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez. Y este es el primer episodio donde estamos, 2025. Bienvenidos, Donde estamos grabando los tres juntos. Ya me hacían falta. Qué alegría. Ahorita cuando llegue sentí una alegría vernos los tres otra vez sentados acá. No solamente los tres, sino a todo el equipo. Y a todo el equipo, aquí, así es. Una maravilla, mi equipo. Este primer año, y como para meterle de frente de una, porque creo que este episodio nos va a dar como bastante para conversar, porque tengo muchas cosas que contarles. Literalmente hay cosas que hemos abordado, pero no hemos hablado como amigos. Yo voy a leer el 31 de diciembre del 2024. Yo recuerdo que yo les pasé un mensaje a todo el equipo, a todos ustedes, y no lo voy a leer todo, pero el mensaje cerraba así. El mensaje cerraba con esta frase que decía: con mucha gratitud y fe en lo que se viene. Dios les bendiga. Feliz 2025. Pero cerraba con eso, con muchísima gratitud y mucha fe en lo que se viene. Y en ese momento yo no sabía lo que 7 días después se me venía. Que ha sido una de las experiencias más difíciles, pero al mismo tiempo de más bendición en mi vida. Que para resumir, es un poquito el tema de lo que quería abordar y conversar con ustedes hoy, y cualquier persona que se tome el tiempo para escucharnos, que tiene que ver con qué fácil se lee y qué fácil se dicen a veces muchas cosas, pero vivirlas en carne propia y cuando te toca ponerlas en práctica cuesta muchísimo. Y las personas que me conocen y cercanas a mí ya saben que mi hija Ainhoa tiene 5 años, y tuvo el 7 de enero, empezó a presentar, un día antes de nosotros regresar a Venezuela, que estuvimos visitando a mis padres en España, el 7 de enero empezó a presentar fiebre y empezó a presentar como una tos. Y todo el mundo me decía, es normal, los cambios, el clima, es normal, quédate tranquilo. Literalmente esperamos un día, y el día que regresábamos a Venezuela, que era el 9, ese día dijimos, ella se levantó y desde que ella abrió los ojos fue Ainhoa, buenos días, y era como, bueno, ustedes conocen a Ainhoa, claro, lo eléctrica que es, lo activa que es. Y la fiebre persistía, y ese día tomamos la decisión de suspender el vuelo. O sea, vamos a suspender el vuelo con todo lo que implicaba, porque yo tenía todo planificado, de volver, de cosas que queríamos hacer aquí, cosas en la oficina, y ya teníamos todo planificado, pero nada, hay que suspender el vuelo. Fue una decisión, esa primera decisión de suspender el vuelo fue una decisión complicada, por todo lo que implicaba, pero bueno, decidimos hacerlo. Vamos a darle 2-3 días más que se recupere. En esos 2-3 días, ella no mejoró. Ella, de alguna manera, fue empeorando, a pesar de que varios médicos fueron a vernos a casa, varios médicos, amigos, familiares fueron a verla a casa. Y recuerdo que un domingo la llevamos a una clínica, le revisan, le hacen unas placas, le hacen exámenes, y lo que nos dicen es, váyanse a su casa tranquilos, ella está bien, tiene influenza, que fue el virus que le detectaron, y un principio de neumonía le vemos en los pulmones, pero la agarramos a tiempo. Está bien. Tómense esto. Todo va a estar bien. Váyanse a su casa, que todo va a estar bien. En 2-3 días ustedes están listos, están en Venezuela. Nos fuimos muy tranquilos a la casa, gracias a Dios. Pasaron 8-9 horas. Después de eso, donde de madrugada me despierta mi esposa y me dice, Ainhoa no puede respirar. Y nos levantamos, en lo que yo prendo la luz, literalmente yo veo a Ainhoa con un trabajo respiratorio muy fuerte, la fiebre descontrolada, y salgamos corriendo nuevamente a la clínica. Al llegar a la clínica, gracias a Dios nos reciben médicos venezolanos,
la revisan y aquí viene como mi primer gran recuerdo, donde a ella lo primero que le colocan es el oxímetro. Y el oxímetro estaba saturando la saturación de oxígeno y estaba saturando muy bajo. Estaba saturando entre 91 y 89, que para un bebé, para una niña de 5 años, eso es bastante bajo. Pero los médicos es tranquilo, vamos a nebulizarla. Y en el momento en que la comienzan a nebulizar, que lo normal es que cuando tú nebulizas, tú empiezas a saturar mejor, en el momento en que la empiezan a nebulizar, la saturación se viene abajo. 84. En vivo, Juan. Ustedes están viendo en los monitores y están viendo todo en vivo. Tiempo real. Wow. Y tú sí empiezas a notar, es cuando yo digo, como estás en un avión. Estás en un avión y hay turbulencia, usted quiere quedarse tranquilo, ve a las aeromosas. Si la aeromosa está tranquila, no está pasando nada. Tú dices, todo está bajo control. En ese momento, nosotros vemos a los médicos y los médicos se empiezan a inquietar, y el médico se desaparece. O sea, el médico se desaparece. No tuvo 5 minutos. O sea, bueno, y ahí no va. Le cambiaron la mascarilla, le pusieron una más grande, le pusieron todo y en ese momento baja una doctora acompañando a este médico que desapareció, al de emergencia. O sea, fue a buscar como ayuda o a otra persona. Yo pensaba que era otro punto de vista. La señora la revisa, la revisa, la escucha, y nada más se voltea y dice, no, definitivamente ella se viene conmigo a cuidados intensivos. Eso fue pasar de 8 horas antes de decirnos váyanse a su casa, ya está bien, ella lo que tiene es una influenza. Todo está tranquilo. Todo está tranquilo, a pasar 8 horas después de decir, ella tiene que ingresar en cuidados intensivos. El escuchar cuidados intensivos para nosotros fue un proceso y fue un momento muy, muy difícil, porque además ahí me di cuenta que la palabra cuidados intensivos, UCI, tiene un, bueno, por lo menos como yo lo veo, no solamente por lo que vivimos durante pandemia, que la palabra UCI era algo muy delicado, sino que además nosotros como familia, en los últimos 3 años, hemos tenido experiencias de familiares, personas muy cercanas, personas muy queridas que han entrado a UCI. Recientemente, lo hablamos en este podcast, mi suegra, el año pasado, y un mes antes de irnos a España, una gran amiga muy querida de la agencia, María José, su papá, joven, sano, también por una complicación entró a cuidados intensivos y bueno, no, por diferentes motivos, no fue la voluntad de Dios, él falleció en la UCI. Entonces teníamos como muchos recuerdos. Y aquí viene como lo primero que les quiero confesar. Y Juan, y el vínculo de la palabra UCI con algo malo. Sí. O sea, porque no está vinculado con algo bueno por las experiencias que habían tenido. Sí. Entonces las experiencias decían UCI es resultados malos. UCI es muerte. Para nosotros. O sea, haciendo hablando. Para ustedes. Para nosotros en ese momento era así nos pasó. O sea, siendo muy honesto. O sea, UCI es. Y además que, bueno, muy reciente estaba el tema de mi suegra, pues. Y mi esposa lo tenía muy reciente, que ella, mi esposa acompañó a mi suegra durante 28 días en cuidados intensivos. Y estar en cuidados intensivos es muy complicado. Pero ya vamos a llegar a eso. Porque ahí empieza lo primero. Ahí lo primero que empezó a pasar cuando nos dicen, ella se viene con nosotros a cuidados intensivos, fue el 1.000 millones de pensamientos por hora. Ninguno positivo. O sea, porque ahí es donde tú dices, bueno, ok, Dios tiene el control. Es lo que, ¿sabes? Es lo primero. Vamos a orar, Dios tiene el control. No, eso no pasó. O sea, honestamente, se los digo, eso no pasó. O sea, vamos a apartarnos mi esposa y yo y vamos a... No, eso no pasó. O sea, en ese momento estábamos extremadamente como... Abrumados. No sabíamos procesar. Hace 8 horas me habías dicho que todo iba a estar bien y mi confianza estaba puesta en lo que el médico me había dicho. ¿Qué es esto de que mi hija va a entrar a cuidados intensivos? Yo no lo entendía. Y en ese momento, eso fue como a las 11 de la mañana que nos dicen eso. Ainhoa ingresa a las 7 de la noche en cuidados intensivos. Es decir, pasaron muchas horas para que la ingresaran. Porque el seguro, que gracias a Dios teníamos un seguro de viaje, dar la orden de que te ingresen en cuidados intensivos es más compleja. O sea, ahí la clínica o el hospital tiene que pasarle un informe, sí, no, ¿sabes? Ahí por un tema de costo, ya, déjame ver si yo tengo que autorizar. Y autorizo que ella pueda entrar en cuidados intensivos con la cobertura del seguro. Ahí pasaron 7, 8 horas esperando la carta de aprobación. 7, 8 horas donde los médicos decían, ella tiene que irse ya. O sea, tiene que subir ya. O sea, aquí abajo en emergencia no tenemos los equipos para aguantar o sea, mantenerla estable con la saturación. Los médicos venían cada 15 minutos diciendo, ¿por qué su seguro no responde? Y el seguro, por otro lado, nos decía, no, ya mandé la carta. Y 8 horas se perdió una carta. Una carta no existió. Nunca existió. Y en esas 8 horas, yo recuerdo que nosotros, lo primero que hicimos fue acudir
a las personas cercanas, entre ellos ustedes, a decir, chicos, nos está pasando esto, apóyenos en oración porque no tenemos la fuerza. Yo tengo los mensajes, tengo los voices de que les envié a ustedes, a las personas, a los amigos, y ahí empezó un río de personas a realmente comenzar, unos a entender la situación que realmente estaba pasando y otros a apoyar y a entender que uno no tenía en ese momento el foco. De hecho, yo recuerdo que yo le mandé 2 mensajes de voz a personas cercanas y yo hoy los escucho y yo decía, pero este no soy yo. O sea, yo estaba totalmente fuera de mí. Y ahí, en ese momento, yo recuerdo que para mí Ainhoa, yo lo he dicho muchas veces en este podcast, Ainhoa es mi primera y mi única hija, y ha sido como mi manera de ver y de experimentar mis temores más grandes. Mis temores más grandes y hasta mi falta de fe y confianza en Dios, yo lo he visto en Ainhoa, porque mi felicidad, mi estabilidad, depende mucho de que Ainhoa esté bien. Pero Dauri, mi esposa, siempre ha sido muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte a la hora que nos ha tocado enfrentar. Para afrontar las situaciones y se mantiene firme. Firme. Mantiene un carácter, una conducta. Totalmente. Ha sido sus emociones. Siempre. Pero en este caso, Dauri se quebró. Primera vez. Y cuando yo vi que ella se quebró, a mí se me vino el mundo abajo. ¿Qué fue lo primero que pensaste en ese momento? O sea, cuando la viste así. A Dauri. Que Ainhoa no salía de ahí. O sea, eso fue lo primero. Cuando yo vi a Dauri así, yo dije, hay algo que Dauri como mamá olfatea, que la situación es más grave de lo que yo creo, de lo que los médicos creen. Porque obviamente Dauri hace muchas preguntas, Dauri tiene mucho conocimiento del caso, del histórico de Ainhoa. Y Dauri, no sé, como dicen, ese instinto de mamá, ¿sabes? Yo veía que Dauri veía a Ainhoa y obviamente, claro, hoy uno lo entiende, tenía una saturación de oxígeno tan baja que Ainhoa no tenía, o sea, tú le agarrabas el brazo así, o sea, y verlo era muy difícil. Y Dauri no podía ver esa imagen, Dauri le decía, levántate, Ainhoa, respóndeme, y ella no podía, o sea, no podía, y claro, llegó un momento donde Dauri se quiebra, y a mí honestamente yo le decía a Dauri, tenemos que mantenernos fuertes, ahí ya habían pasado 3-4 horas que nos iban a decir que iba a cuidados intensivos. Estábamos esperando, era la carta del seguro. Ahí en ese momento es que nos desesperamos porque la carta no entra y empezamos a decir, ok, ya va, calma, fuerte, fortaleza, nosotros sabemos que Dios tiene el control, pero nada de eso servía. O sea, decirlo, las cosas empeoraban. O sea, los médicos seguían entrando y seguían diciendo, ¿dónde está la carta del seguro? Ya tiene que subir ya a cuidados intensivos. Y la carta no entraba, Yo tenía como a 15 personas, corredores de seguros, amigos, todo el mundo buscando la carta. Nada. Y yo recuerdo que en uno de esos momentos desesperantes yo me aparto, me salgo, necesito salirme de emergencias, me salgo de la clínica y empiezo a caminar. Y ahí es cuando empiezo a revisar mi celular y escuchar los diferentes mensajes de apoyo y amigos. Y Jacobo, que es un gran amigo, pastor, él me manda varias cosas, pero hay una palabra que él me manda, que cuando yo empiezo a pensar todo lo que nosotros vivimos durante 8 días, cronológicamente, lo que Dios hizo desde mi punto de vista es perfecto. Porque cada palabra que llegaba y que más adelante vamos a ir hablando de ese tipo de cosas, llegaba en el momento correcto. Yo en ese momento, honestamente, y quiero ser muy honesto, yo hasta me molesté sin decírselo, pero me molesté con mi esposa. O sea, yo sentí rabia, porque decía, ¿cómo te vas a quebrar? O sea, ¿por qué te vas a quebrar? Si tú te quiebras, yo me quiebro. Tú siempre has sido... El que se tiene que quebrar soy yo, no tú. Sí, o sea, tú no te puedes quebrar. O sea, eso ha sido el pacto entre nosotros, o sea, sin nunca hablarlo. Pero esa era mi cabeza, siendo muy honesto. O sea, no te puedes quebrar porque cómo me transmites este nivel de desesperanza. Y una de las palabras que Jacobo me comparte tenía que ver con este versículo en la Biblia que habla de bástate con mi gracia, porque es en las debilidades donde mi poder se perfecciona. Y ahí empezó un proceso de vulnerabilidad real entre nosotros, de poder expresar honestamente. O sea, yo obviamente tengo mucho tiempo conociendo a Dios, reconociendo a Dios en mi vida, pero yo puedo recordar pocas veces donde yo he hecho
oraciones tan honestas. A veces cuando decimos que orar lo llevamos a un nivel de espiritualidad o religiosidad, que hay una estructura, y es literalmente cuando yo creo que estoy hablando de mi experiencia, yo pocas veces he vaciado mi corazón tan honesto como en ese momento, donde reconoces que primero era una pelea, segundo no entendía lo que estaba pasando, abiertamente llegué a decirle a Dios, no te puedes llevar a mi hija. Tú no te puedes llevar a mi hija. O sea, eso no, cómo voy a hablar de ti? ¿Dónde está el Dios en que yo he creído? O sea, ¿cómo te vas a llevar a mi hija? O sea, todas las dudas, en ese momento todas las logré como verbalizar y decirlo abiertamente. Todos mis cuestionamientos hacia mi propia fe, hacia Dios, se plasmaron en una conversación honesta con Él, y donde yo recuerdo que en ese momento Dauri estaba en emergencia, yo me había retirado, ya como a apartarme, a entender, y ahí entendí que yo no tenía las fuerzas para afrontar una situación así, y yo le decía a Dios, es injusto que vuelvas a hacer pasar a mi esposa por esto. Ella hace meses estuvo pasando de una sala de cuidados intensivos. Ella no tiene las fuerzas para esto. Ahí había entendido por qué Dauri lo había visto. O sea, y yo no sé cómo explicarlo, pero en ese momento no es que estábamos tranquilos, no es que empezamos a experimentar, ya todo se calmó, pero sí empecé como a tener un poquito más de entendimiento de lo que estaba sucediendo. Ya la palabra muerte no había desaparecido de mi cabeza. Yo muchas veces llegué a pensar que mi hija moría. Y en ese momento seguía ahí, pero ya había como un ángulo diferente de por algo esto está sucediendo. Al regresar nuevamente a emergencias, pasaron unos minutos más y la carta del seguro entró. Entró con una aprobación porque ese era otro miedo. El seguro podía haber dicho, no, nosotros cuidados intensivos no lo cubrimos. Que, por cierto, de la gente que viaja, eso es súper importante. A veces la gente dice contrata seguros de viaje, pero la mayoría de las letras pequeñas dice que los cuidados intensivos no los cubren. O sea, te cubren emergencias, pero no algo tan complicado como una UCI. Y entonces ahí entra la carta y ahí empieza el proceso oficial de Ainhoa a entrar a cuidados intensivos. Yo recuerdo, nunca se me va a ir la imagen de Dauri, porque no nos permitían, en cuidados intensivos no permiten generalmente que personas estén. Y una de las grandes bendiciones que tuvimos es que la clínica donde fuimos, que fue seleccionada a dedo. O sea, ¿a dónde vamos? Google, clínica más cercana, esta es a donde vamos. Hoy en día puedo decir que, con toda la certeza del mundo, que fue el lugar a donde Dios nos llevó. Por los médicos que nos trataron, por la cantidad de venezolanos médicos que habían, por las cosas que luego nos sucedieron estando ahí, teníamos que ir a esa clínica. Cuando entramos a cuidados intensivos es un pasillo ya muy diferente a todos, y yo veo es que Dauri está cargándola y entrando a cuidados intensivos, y para mí esa imagen fue muy, muy, muy difícil, porque se abren 20 puertas, todas de seguridad, porque las UCI son muy, no sé, siempre he dicho que son como, asustan en la estructura. Cuando Dauri entra, me dicen, ella puede estar con la niña, pero tú te tienes que quedar afuera, y más tarde te venimos a buscar. Ahí Dauri estuvo adentro un tiempo, me imagino que preparando Ainhoa, y ahí fue cuando llegó el momento de me vinieron a buscar y entramos. Y el entrar, cuando yo veo a Ainhoa ya, porque ya estaba conectada, demasiados cables encima, demasiados aparatos, para ver esa imagen, creo que ha sido mi imagen más o sea, a mí se me fueron las piernas literalmente, a mí no, era algo que yo decía, yo no estoy preparado para ver esto, yo no entiendo. Hace 4 días estaba Ainhoa en su mejor vacaciones con sus primos y feliz y tal, y no entiendo por qué está pasando esto. No, y verla allí, que yo te comentaba, Juancho, yo me imaginaba que es la impotencia, tu instinto paternal de querer protegerla y hacer algo y verla así y no poder hacer nada. O sea, desde tu humanidad, ya lo del seguro era como tu última acción. Hasta ahí podía llegar. Es una cosa que... Y fue eso, Ale, literal. O sea, hasta ahí yo decía, bueno, mi máxima responsabilidad fue, bueno, que teníamos, gracias a Dios, pudimos tener un seguro. El seguro nos dio go, pero ya, hasta ahí. Y que hay algo que está sucediendo allí, Juan, que, wow, yo lo que veo es que cuando nosotros
estamos seguros mientras nosotros tenemos el control de todas las cosas y sabemos que todas las cosas están bien. Y yo ahorita te escucho hablar y recuerdo cuando empezaste ahorita a hablar, dijiste cuando, y dijiste como el tema, ¿no? Dijiste cuando, qué fácil Fácil es, se dice. pero qué fácil, Qué qué difícil es vivir. difícil es cuando lo tienes que poner en práctica. Sí. Porque la prueba allí va más allá de que solamente Ainhoa estuviera en terapia intensiva, sino es practicar todo lo que nos han enseñado a nosotros como creyentes, todo lo que nosotros hemos leído acerca de la fe, acerca de practicar lo que creemos. Y además hasta nosotros vamos y aconsejamos a personas cuando están en situaciones, les Totalmente. decimos, ten fe, tú puedes, pon tu confianza en Dios, Dios te va a ayudar, ¿por qué te pones así? No te abatas, mantente firme, hasta que nos toca a nosotros, Hasta que no esté. hasta que nosotros somos tocados allí y nuestra fe es probada. O sea, es totalmente probada toda nuestra fe. Porque, bueno, decimos creer en un Dios que es soberano, que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Creemos que Él es el creador de todos los cielos y del universo. Pero en algo porque vamos a estar claros, si Él es el creador de los cielos y el universo, cuando nos vamos a una vida, para Dios eso es algo pequeño. Porque Él es el creador de todo y el dador de todas las cosas. Pero a nosotros nos cuesta confiar cuando se trata de eso, cuando nos tocan a nosotros una tecla, no otra persona, sino cuando nos tocan a nosotros. Yo tengo una pregunta, Juan, porque como creyente yo he pasado por situaciones muy similares a las tuyas. Yo también tuve en una oportunidad hace 20 años cuando mi hijo nace, él nace con un problema, se retrasa el parto y pasa a una incubadora con también terapia intensiva, manguera, lo intubaron y fue terrible tener que pasar ese proceso, pasar esa puerta y ver a tu hijo, que te tengan que vestir completo a ti de blanco para poder medio verlo a distancia, porque ni siquiera me podía acercar. Ese fue Danielito. Y ahí yo sé lo que es la fe, tú te quiebras. Te O quiebras. sea, te quiebras por completo porque aunque mi experiencia es muy diferente a la tuya, porque yo apenas tenía horas viéndolo, tú tienes 5 años conviviendo con Ainhoa. O sea, Sí. es muy diferente. Es muy, Sí. es diferente a altas escalas, porque hay una vivencia, hay un vínculo que se Claro, creó, claro. hay muchas cosas. ¿Cómo hacías cuando te venían? Porque como creyentes a nosotros nos vienen versículos a nuestra mente y batallamos contra esas verdades. Que confía en el Señor, ten paciencia, espera en Dios, Dios tiene el control. ¿Cómo hacía? ¿Qué sucedía dentro de Juan Carlos durante ese proceso? Mira, hay 2 días específicos de los 6 días, pues ya estuvo 6 días en terapia intensiva y 2 en hospitalización. De los 6 días de terapia intensiva hay 2 días que le pido a Dios que nunca me permitió olvidarlos, porque fueron muy, muy impresionantes de cómo Dios obra. El primero, uno de ellos fue cuando yo entro y la veo conectada a tantos aparatos, porque nuevamente las salas de UCI son muy abrumadoras. Lo primero que yo le pregunto a Dios y le digo a Dios es ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que ver a mi hija así? O sea, no es justo para ningún padre que además, paréntesis, esto era una unidad de cuidados intensivos pediátrica, o sea, de niños. Todo lo que estaba a mi alrededor eran niños. Era muy, muy difícil escuchar todo lo que pasaba cada segundo, cada alarma que se prende, cada sonido que suena es algo que alerta que algo malo está pasando y le está pasando a un niño. Y en una condición parecida o aún peor que la que tenía tu hija. Exactamente. Y luego al lado tengo padres que también están desesperados por sus hijos. Entonces es un lugar donde si lo ves de una perspectiva muy fría, es terrible estar ahí. Y yo recuerdo que en ese momento cuando yo veo a Ainhoa y además Pablo, que era el niño que estaba al lado, que ya después vamos a hablar de Pablo, que era mucho más pequeño y estaba súper complicado. Cuando yo veo también, porque antes de entrar al lugar donde tenía Ainhoa, yo tuve que pasar por donde estaba, a quien hoy sé que se llama Pablo. Y cuando yo vi la imagen de ese niño también, yo decía, ¿por qué un padre tiene que ver esta imagen? Y a mí nunca me ha gustado decir, Dios me dijo y Dios me mostró, no. Pero a mí Dios me permitió experimentar muchas cosas en este proceso, donde ahora uno puede hablar con más firmeza desde la experiencia propia y no solamente de lo que ha leído y lo que ha vivido. Y en ese momento yo no sé cómo, porque no fue una voz audible que yo escuché,
Pero el sentimiento, así como yo me preguntaba en mi cabeza, yo mismo me respondía, lo que yo sentí en ese momento fue, ¿y yo? Porque decía, tú ves a tu hija así. Yo vi a mi hijo peor que eso. Y a mí eso me quebró burda. Porque nosotros profesamos mucho que creemos en Jesús y que Él murió en la cruz por nosotros y lo hablamos. Y es la historia que hemos visto y hemos hablado y lo hemos visto en películas. Es lo que creemos. Pero es lo que creemos fielmente y literalmente Dios como Padre envió a su único Hijo a que Él experimentara un dolor, además de manera totalmente injusta, para beneficio nuestro, pero por amor. Y ahí es cuando yo entendía, y mi hijo yo lo vi, por lo que tú estás pasando, yo lo entiendo, como padre, porque yo vi a mi hijo sufrir de una manera tan terrible, mucho peor de lo que tú estás viendo en este momento. Pero lo hice por amor, y lo hice por amor a ti, pero también por amor a ella. Ella es mi hija. Antes que tú digas lo que sea, ella es mi hija, por encima de... Entonces en ese momento comienza como un proceso de lucha, de pensamientos y de entender cosas. Y la peor tortura que nosotros vivimos esos días era que, bueno, en ese momento ya Ainhoa estaba conectada a una máquina, desconozco términos médicos, pero es una máquina que solamente está en las unidades de cuidados intensivos, que permite un nivel de concentración y de presión de oxígeno muy elevada, ¿no? Y esa máquina nos las ponen de frente con unos monitores inmensos. Una tortura. Donde está monitoreando en tiempo real varios valores. Que ahí nos explican qué es cada uno y que estemos pendientes de eso. Y una de las cosas que nos decían a nosotros es que, bueno, el término de la saturación, para ya estar conectado a ese tipo de máquinas, se encienden alarmas cuando se mueve entre 90 y 89. 90 y 89 son dos números que yo en mi vida voy a olvidar. Porque durante 6 días los vimos de frente, así. Que la alarma subiera, bajara, subiera, bajara, subiera. Y cada vez, la segunda noche fue la más difícil. Porque la segunda noche de Ainhoa en cuidados intensivos no mejoraba. Y los médicos entraban cada 25 minutos a la sala. Porque el número entre 89 y 90 disminuía muy rápido. O sea, llegaba a 90 y luego ¡pum!, se iba para abajo. Entonces tenían que subirle más a la máquina. Y subirle más a la máquina. Y a medida que le subían más a la máquina, nuestro desconocimiento total es, no está respondiendo, necesita más ayuda artificial de oxigenación y no está mejorando. Y el 80-90 se volvió una tortura. Una tortura porque nuevamente nuestra confianza estaba puesta en lo que estábamos viendo, que era 80-90, que no mejoraron. No salían de ahí durante 48 horas, ahí se mantuvo. Y yo recuerdo que hubo un momento donde Dauri sale del cuarto y yo estoy sentado enfrente de la máquina así, viendo 80-90, 80-90, 80-90, y ¿saben? Entre el 80-90 es ¿por qué? Y nuevamente, aquí llega algo que yo dije, bueno, probablemente esto es algo que yo nunca cuente porque la gente lo puede interpretar como algo místico o algo, pero para mí fue una vivencia que yo no voy a olvidar nunca. Y nuevamente esto no es nada religioso ni místico, es algo que yo viví y se los quiero compartir. En ese 80-90 para mí eran mis ¿cómo se llama? Mi batalla. Entonces, no, ella tiene que subir de 80-90, 80-90. Y era lo que me hacía a mí llorar, cuestionar, pelear y de la nada. Porque de los tres siempre lo he dicho. Yo soy la persona menos teológica. O sea, yo amo leer la Biblia, pero la conozco bastante poco. O sea, la conozco menos de lo que me gustaría conocerla. Y en ese momento, de hecho lo voy a buscar aquí para leérselos. En ese momento que estábamos ahí, bueno, que estaba ahí, que Dauri había salido, que estoy yo en mi lucha, de la nada viene a mi cabeza porque conecto, dijo, voy a leer, o sea, porque el número bajó, recuerden cuando bajaba de 90, se prendían muchas alarmas y eso hacía que las enfermeras entraran a calibrar nuevamente la máquina. Y en ese momento entré en 89, pero que ya tocaba 89, bajaba, pero inmediatamente subía.
Y en ese momento se queda en 89. Tanto así que ya las doctoras, ya las enfermeras no entraban. Porque decían, bueno, vamos a esperar un rato, porque ella bajaba, se estabilizaba, bajaba, se estabilizaba. Pero en ese momento baja a 89 y se queda clavado en 89. Entonces, bueno, en ese momento tú dices, esto va ya a empezar a subir, va a empezar a subir, y las alarmas suenan, suena una, suena otra, suena una, suena otra, y te empiezas a desesperar. O sea, literalmente yo empiezo a sentir desesperación. Entonces había un botón donde tú llamas a las enfermeras y las enfermeras no entran, nadie viene. En ese momento había una emergencia afuera y no, estaban en lo suyo, estaban en otra emergencia, no había nadie. Y yo me levanto y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué toco? Apago, no sé, ¿qué hago? Y en ese momento viene a mí el Salmo 89. El 89 es Salmo 89. Y dice, el Salmo 89 dice, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor. Por todas las generaciones proclamaré de mi boca tu fidelidad. Y eso fue lo único que yo pude hacer en ese momento. En el momento donde menos quería hacerlo, donde no sabía qué hacer, lo que me tocó fue hacer esto. Esto ha sido bueno. O sea, yo he visto, nosotros tenemos en nuestra casa una prueba médica, cuando Ainhoa tenía 2 meses que le diagnosticaron una enfermedad donde todos los médicos decían que era una enfermedad degenerativa y que le hicieron 1000 exámenes, luego le hicieron otra repetición de esos exámenes en otro país y todo salió negativo y los médicos de aquí dudaron y decían que no. Y nosotros tenemos la evidencia física de que Dios obró en Ainhoa cuando tenía 2 años. Y en ese momento lo que Dios me recordaba era eso. O sea, yo soy el mismo. O sea, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. No estás solo, yo estoy contigo. En ese momento fue la primera vez que yo realmente empecé a agradecerle a Dios por lo que yo estaba viviendo. O sea, porque ya no había, para mí ya no tenía Comenzaste nada. a agradecer. Que, Juancho, ahorita escuchándote, es como un paralelismo, ¿no? Ainhoa entró como en terapia intensiva en una UCI y tú entraste en una terapia intensiva espiritual. Totalmente. O sea, ese paralelismo me llama mucho la atención porque son esos momentos donde uno se enfoca realmente a la persona al Dios que es real en tu vida, con esa vulnerabilidad. Sería incapaz, o sea, sería muy como irresponsable de mí juzgarte y lanzarte como la manera de hacer las cosas. Pero hoy viniendo en el carro estaba escuchando un mensaje y yo nunca había visto, tú dijiste, bueno, Dios vio a su hijo subir una cruz por todo ese dolor. Y hoy escuchaba que lo más duro que pudo haber hecho Dios, que escuchándote a ti, es darle un no a su hijo. Porque su hijo no quería ir a la cruz y le dijo que un no para que nosotros tuviéramos un sí en nuestra vida. Y escuchándote es ese dolor, ¿sabes? Saber que Dios ya conoce a niveles profundos ambos escenarios que tú estabas pensando. Totalmente. Así es. Y que esa es su soberanía, Juan. Dios es soberano sobre todas las cosas. Fíjate que cuando lees el Salmo 89, los salmos siempre nos van a conducir a un estado de alegría, de gozo y de agradecimiento a Dios. Y por eso te dije, agradeciste a Dios. Y pareciera incoherente para las personas que nos están escuchando, es algo incoherente. ¿Cómo agradezco a Dios en medio de un sufrimiento? Porque nadie quiere estar sufriendo. O sea, y pareciera que cuando nosotros hablamos de la fe y del cristianismo, todo el mundo dice, bueno, es que en la fe es puro gozo. Hay pura alegría, todo te va a salir bien. Además, hay canciones que exaltan eso, todo va a estar bien, y pareciera que fuera algo que tú compras y lo adquieres y dices, porque con esto voy a estar bien toda la vida, pero resulta que no es así, porque cuando leemos la palabra, la misma palabra nos dice que en el mundo vas a vivir aflicción, pero confía. Entonces comienza Dios a hablarnos de la confianza. Mundo igual a aflicción, sociedad igual a aflicción, vida igual a aflicción, a sufrimiento, pero confía porque yo he vencido. Y esa victoria de Él nos va a llevar a nosotros a confiar y nos lleva a descansar en Él. De por sí, hay un pasaje que cuando tú comenzaste a hablar, Juan, me retumba en la cabeza y te lo voy a leer porque sé que te va a hacer que ¡buf! Mira lo que dice. Hay un libro en la Biblia que se llama Santiago. Y Santiago escribe acerca de las pruebas. Y Santiago enseña esto. Él dice, se lo voy a leer tal cual como está aquí. Dice, se me fue aquí, ok. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas o pruebas,
considérenlo como un tiempo de alegrarse mucho. Por eso es que cuando me dice y empecé a agradecerle a Dios, dice que tienes que alegrarte mucho porque tú estás pasando por una prueba. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea que en medio de nuestras pruebas, cuando nosotros somos removidos y nuestro piso es quitado, y nuestra humanidad es tirada al piso, y nuestra seguridad es aplastada, o cuando ya no tenemos capacidades humanas, cuando decimos, ok, yo tengo la capacidad para cubrir eso, tengo un seguro bueno, tengo para pagar de repente si tengo que hacer exámenes y moverme y trasladar y hacer lo que tenga, yo tengo de repente el dinero para cubrirlo. Tengo a mi esposa que me acompaña y no estoy solo y ella permanece fuerte siempre. ¿Cierto? Tengo a mis amigos que de repente pueden darme una palabra de aliento y tengo los mejores médicos. Hay médicos venezolanos que pueden atender a mi hija en ese momento, que era una gran bendición porque hay una empatía y un entendimiento. Tenemos las mejores máquinas. Me dijiste que en esa UCI era una de las pocas UCI que tenían ese tipo de maquinaria para poder atender la situación que tu hija estaba sucediendo. Pero de repente todo falla. Dices, se acaba la seguridad y se va todo y llega el sustento de Dios. Llega algo que es más poderoso que cualquier cosa material y que este mundo nos pueda dar, que es su palabra, que es verdad. Y esa palabra nos vuelve otra vez a colocar en la posición donde nosotros debemos estar, que es en la posición de la fe verdadera. Que es por eso que él dice que es importante que nuestra fe sea aprobada, que nuestra fe sea pasada como por el fuego, para que nosotros podamos crecer como creyentes, para que esa fe lo que hace es probar si realmente yo soy un crédulo o soy un incrédulo. Pero el hecho de que seamos expuestos y de repente brote la incredulidad en nosotros, Dios mismo dice, ese era el proceso. Porque mira lo que termina diciendo el versículo. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. O sea que detrás de todo, mi hermano, de nuestro sufrimiento y de cualquier persona que esté sufriendo y pasando por pruebas a lo mejor peores que la de nosotros, Dios lo que está haciendo es perfeccionando y completando todo lo que tiene que completar y perfeccionar. Y obviamente después que uno lo vive, lo entiendes mejor. Pero obviamente muchas de esas palabras de las que yo he leído, de las que tú acabas de leer, son versículos bastante compartidos, nos los comparten cuando estamos en pruebas. Así es. Y yo creo que como creyentes siempre sabemos que sí, o sea, eso es una promesa, eso es una promesa de Dios. O sea, de hecho, porque cuando dicen en este mundo van a vivir aflicciones, es una promesa, es una garantía. Yo te garantizo que van a haber momentos duros. Así es. Pero, y luego está la otra parte, que nuevamente para mí es uno de los grandes aprendizajes, porque eso yo lo he leído muchas veces. Yo he leído el alégrense, porque cuando de la prueba va a salir esto y esto y esto y esto. Pero en ese momento verlo y vivirlo, a mí se me borró. Claro, a mí se me borró todo. O sea, nuevamente mi fe, como tú lo dices, mi tranquilidad, mi paz, que lo sentía hasta en las pulsaciones del corazón, estaban puestas en el 89, 90. O sea, si eso subía a 90, 91, yo estoy tranquilo. Si baja al 89, a mí no me hablen de nada. Yo perdía la razón. Pero en este momento, cuando empezamos como a procesar mejor y yo lo tengo muy, muy anotado. Hay dos palabras de las que Dios nos habló muy, muy, muy específicamente. La primera es la que acabas de decir, que era la constancia. Porque del momento en que empezamos a entender que teníamos que agradecer, y agradecer no de una manera falsa. Bueno, yo voy a hacer gracias, porque yo sé que eso es lo que va a funcionar. No, era intencionalmente que el agradecer y alegrarse no quiere decir que tú tienes a tu hija en ese momento conectada a una cantidad de equipos y viéndola como una manera que no la quieres ver, y yo estoy alegre con una sonrisa de aquí a aquí, y yo estoy agradeciendo y estoy feliz. Eso no es así. Sí, porque eso es más cínico. No, sí, exactamente. Exactamente. Tiene que ver mucho con la actitud del corazón que tú conectada de tienes. la realidad. Y ese agradecimiento tenía que ser intencional y tenía que ser constante. Porque hay dos cosas que Dios nos habló: la constancia y la paciencia.
En ese momento, nosotros dos decidimos, y fue una decisión en pareja, de cambiar nuestra actitud. No, eso no quiere decir no íbamos a dejar de llorar. No era posible. No íbamos a dejar de preocuparnos. No era posible. O sea, la experiencia de lo que yo viví, no era posible. O sea, yo no puedo decir, no, ya yo no estoy preocupado, yo estoy tranquilo, No, y yo no puede tengo ser por qué que- seguir y llorando. puede ser que salga alguien y diga, bueno, pero ¿en qué has creído tú? ¿De Yo, fe? porque yo hubiese estado tranquilo, o yo he Está pasado bien. por esto y he estado tranquilo. Pero recordemos que la fe de todos, la medida de fe de cada persona no es igual. Y esa fe va aumentando conforme a estas pruebas. Totalmente. Así Es es. que a mí, por ejemplo, que los escucho, a mí me molesta mucho que me digan, ten paciencia. Sí. A mí también. Sí, no, y sin ánimos de ofender, No, tal cual. llegan personas muy espirituales y me dicen, hijo, tienes que tener paciencia. Entonces, con esto que me dices, la gente asocia la paciencia con estar tranquilo. Mm. No sé, ¿qué descubriste tú en ese momento? Para mí, porque de hecho el Buena pregunta, 89-90, David. cuando empezamos nosotros a de alguna manera ser más intencionales en la manera en que hablábamos con Dios, en agradecer, a decirle honestamente, llorando, molesto, todavía sin tener un panorama claro, pero no tengo ni la más remota idea, pero gracias por pasarnos por esto. O sea, nada más decir la palabra en ese momento, en voz alta, es burda difícil. Gracias, y te empiezas a ver como de afuera, y si es tonto lo que estás haciendo, o sea, es loco. Pero hazlo. Y era agradecer, gracias por lo que estás haciendo, gracias porque tienes a Ainhoa aquí, gracias porque nos... Y empezó como una actitud más de agradecimiento. Pero insisto, no un agradecimiento naif o falso, porque seguíamos llorando, seguíamos preocupados. Eso por lo menos fue nuestro caso. Pero luego pasó el tema de... Porque lo bonito de una historia es que en ese momento digo, y en ese momento que cambiamos de actitud, todo mejoró. Y empezó a mejorar ahí. No, mentira, no fue así. Empeoró. O sea, esa noche fue la noche más difícil que vivimos en la UCI. Después de haber hablado como pareja y tenemos que agradecer y tenemos que empezar a hacer esto, porque Dios. Bueno, lo que yo esperaba es que todo iba a empezar a mejorar. No, esa fue la segunda noche terrible. Y llegó un momento donde empezamos a preguntarnos nosotros y a todo médico que entraba y decíamos, pero explíquenos, pero ¿por qué no mejora? ¿Pero por qué no mejora? ¿Pero por qué no mejora? Y al final se trataba es que no es el tiempo de ustedes. O sea, no es cuando ustedes quieran. O sea, el hecho de que ya ustedes hayan entendido alguito de lo que está pasando y empiecen a tener una actitud más agradecimiento, igual no es a tu tiempo. O sea, no es cuando tú quieras. Yo necesito un tiempo específico para... Así como yo lo veo. O sea, yo me imagino que Dios es, ¿no? Yo necesito los 6 días y yo hoy que conozco qué pasó cada día, qué pasó el día 6, que fue el día que salimos de cuidados intensivos, tenía que salir ese día. No podíamos haber salido antes. Porque además Dios tenía un propósito con nosotros dentro de la UCI, no solamente con Ainhoa, no solamente con nosotros como padres, sino con las 6 familias que estaban alrededor de nosotros en cada uno de ellos. Porque en las noches, Dauri se quedaba con Ainhoa. Y por lo menos como en el hospital que nos tocó a nosotros, David se podía quedar. En ese cuarto estaba la cama de Ainhoa y una silla, más nada. Y luego había un cuarto afuera de la UCI de padres, pero de padres, o sea, de los papás. Pues las mamás se quedaban adentro. Y la primera noche era, son 6 padres desconocidos, españoles todos, y donde tú empiezas a escuchar como... historias y cuentos de que está, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Y qué le pasó a tu hijo? Y una situación, una más grave que otra. La primera noche, uno callado, porque además lo que uno siempre, bueno, mi familia vive allá hace muchos años, al español generalmente hablar abiertamente de Dios y hablar de fe y hablar a veces suelen ser un poco más cuidadosos con eso, pero cuento largo corto, o sea, terminó siendo mi familia más cercana. En las noches orábamos casi que juntos los padres, no en el formato que nosotros, pero hablábamos de Dios, agradecían demasiado que nosotros oráramos por los hijos de ellos, y terminó siendo una hermandad tan bonita,
que cada niño que salía de la UCI, cada niño que iba saliendo de la UCI, era un motivo de celebración en familia. Y para nosotros fue un privilegio y un honor poder bendecir la vida de estas personas que nuevamente, recuerdo que había uno que la primera noche me dice, pero tranquilo, o sea, estás en el mejor hospital de Madrid. Aquí están los mejores médicos, las mejores clínicas, los mejores equipos, la mejor tecnología. Me dice, a esta clínica es donde Cristiano Ronaldo trae a sus hijos. Así que quédate tranquilo. Aquí no pasa nada. Cristiano Ronaldo tiene arriba un cuarto donde él, cuando sus hijos se enferman, los trae aquí. Y entonces, él es 2 noches después, ese señor estaba desesperado. Porque no había, en teoría, su hijo una noche entró no en un coma, pero entró en una situación donde tuvieron que intubarlo. Y él se le olvidó todo lo que me había dicho. Y esa noche fue la primera noche donde yo pude hablar con Manuel, un gran hermano hoy, que lo considero ya un hermano por todo lo que vimos, decir, así como tú me dijiste, tranquilo, que aquí está toda la tecnología del mundo, yo te puedo decir tranquilo que tu hijo tiene una cantidad de personas que están orando por él, que Dios está orando en tu vida. Y aunque tú no conozcas el Dios que yo conozco, o lo conocemos de maneras diferentes, yo sé que tu hijo va a salir de aquí. O sea, yo sé que tú y yo estamos aquí por un proceso. Y tener esas conversaciones para mí eran de una primera noche de un tipo que no quería saber nada y que habláramos de nada de eso, a de alguna manera no abiertamente pedir ayuda, pero sí es, bueno, ya que estamos todos aquí, o sea, yo escucho que ustedes, tú y tu esposa todo el tiempo en el cuarto están orando, o sea, o están cantando o están escuchando un voice y yo escucho, pero que lo escuches todo. O sea, yo en las noches me sentaba a ver prédicas, a ver palabras, o sea, necesitaba como agarrar oxígeno y por más que tuviera audífonos se escuchaba, era un cuarto, Claro, claro. y habían 6 personas, estábamos así uno al lado del otro, sin dormir y con el estrés a 1000. Y fue un tiempo de bendecir mucho y de entender también. Yo decía, el dolor, mientras nosotros estamos grabando esto, hay alguien que está experimentando ese dolor. Y para mí también fue una lección mucho de que tanto empatizas con el dolor de los demás. Cuando alguien te dice, estoy pasando por esta situación, y bueno, a mí me pasa mucho y soy muy honesto también con esto. Mira, esta persona está pasando por esto para que oremos por él. Sí, yo lo hago, a veces. Pero padre, ayúdate, pero ¿sabes? No es ese nivel de oración que nosotros recibimos de personas desconocidas, de voices de gente llorando por la vida de Ainhoa. Que yo todavía, a mí eso me cuesta entenderlo. Me cuesta mucho entender de personas que decían, mira, me enteré me llegó esta persona, o Dios, mira, me ha movido mucho a levantarme en las mañanas a orar por tu hija. Y hay una señora en específico que es cubana, que estaba allá, que no me conoce, no conoce a Ainhoa, no conoce a Dauri, no conoce a nadie, pero cuando nosotros tuvimos la bendición de poder salir de la clínica, yo pido el contacto de ella, la conozco, me llego a Madrid, a donde estaba ella, porque esa señora, no hubo una noche, una madrugada, donde no orara por Ainhoa, y luego nos pasaban mensajes de voz de grupos de oración donde ya estaban, que nos los reenviaban. Y cuando esa mujer oraba por Ainhoa, yo creo que lloraba más de lo que nosotros llorábamos por Ainhoa. Y ese nivel de compasión, de amor, yo no lo había experimentado nunca de un desconocido, por decirlo de alguna manera. Y cuando tuve el privilegio de ir a conocerla y de reunirme con ella, lo primero que ella me dice es, muéstrame una foto de Ainhoa. Y cuando ella ve una foto de Ainhoa, esa mujer llora y yo me dice, no sabes cómo Dios me mostró a tu hija, no sabes cómo nosotros oramos por tu hija, no sabes la carga que teníamos por tu hija y cómo nos movimos en la iglesia. Que era gente que, porque yo lo espero de Julián, yo lo espero de Alejandro, yo lo espero de la cantidad de gente que estuvo ahí realmente como jamás empecé que iban a estar, pero de desconocidos, generalmente no lo esperas. O sea, Tú sabes que yo esto escucho, Juan, y yo digo, wow, qué gran bendición tenemos nosotros, los creyentes, los que tenemos nuestra fe en Dios, porque tú viviste lo que es la comunidad cristiana, lo que es la iglesia. lo que es la iglesia. Lo que es la Tú iglesia. viviste la iglesia. Yo viví la iglesia. O sea, y sé que a veces en este podcast hemos hablado mucho Sí. acerca de los errores de la iglesia, Eso es iglesia. y de la decadencia de la iglesia, pero vemos a una iglesia actuando, sirviendo de apoyo, dando cobertura, sirviendo de muleta en el momento que necesitas la muleta, ayudándote con palabras de aliento, con oración, gente desconocida, creyente que también se suma, y vemos a una comunidad de creyentes
sumándose a un dolor, a una prueba, acompañándote, o sea, a la iglesia en acción. Sí. A la iglesia en acción. A mí me tocó mucho eso Qué bendición, de de vivir verdad. la iglesia. De vivir la iglesia. Y ahí específicamente, ahí en esta historia, hay como, para mí hay un punto de inflexión muy importante, ¿no? Y esto fue un tema de conversación con mi hermano por largas horas, que eso es otra cosa. O sea, el vivir esto, Dios nos permitió vivir una cantidad de cosas como familia. O sea, pudiéramos grabar 15 horas, ¿no? En contar muchas cosas. Pero yo recuerdo que una noche, a medida que los papás iban saliendo de la UCI, los niños iban saliendo con sus familias, ese cuarto de padres se iba quedando solo. Y nosotros fuimos uno de los últimos en salir de los 6, 7 niños que entramos al mismo tiempo. Y yo recuerdo que una de las noches, tercera, cuarta noche, no recuerdo, esa noche yo estaba solo en ese cuarto. O sea, ya otros no se habían ido, ya uno, esa noche el papá, bueno, se había ido a dormir porque de verdad había momentos de necesitaba descansar. Y esa noche yo estuve solo en ese cuarto. Y yo recuerdo que de estas otras cosas que no hago, alguien me manda y me dice, sé por lo que estás pasando, me encantaría que vieras este video si tienes un tiempo. Y eso es algo que yo tampoco suelo normalmente hacer. Cuando alguien me manda algo, bueno, yo soy, honestamente, no es que no necesariamente lo vaya a ver. Y en ese momento lo veo, abro, era un video en TikTok, y dije, bueno, con todo y eso, déjame tener cuidado porque no me gusta ser muy cuidadoso con lo que consumo en TikTok, porque, bueno, todo el algoritmo se puede volver loco. Pero bueno, nada, me tocó ver este video y casualmente era un video de un pastor hiper joven que yo tuve la oportunidad de conocer en Dallas hace 2 años, cuando yo visité Transformation. Cuando la primera vez que yo fui a Transformation, había un chamo, jovencito, que yo conocí la primera noche, y él, esa noche yo recuerdo que él cuenta su proyecto, él cuenta un proyecto de algo que él quería hacer. Yo a él le perdí la pista, yo no lo vi más después de ese día, hasta este video que me mandaron, donde él está parado hablando, ya materializado el proyecto que él hace 2 años me había contado, o había contado en el grupo donde estábamos. Y él está hablando de algo que le había pasado a él recientemente en diciembre. Él en diciembre tenía muchos proyectos en los cuales estaba trabajando y él personalmente decidió no tomarse vacaciones, sino tomarse vacaciones en enero, ¿no? Y él cuenta que su hijo, en ese momento su hijo que tiene 6 años, su hijo desarrolló una pasión absurda, así la describe él, por los Legos. Está obsesionado por los Legos. Y él pidió de regalo, de diciembre, un Lego de 10.500 piezas. Entonces, es lo que él cuenta, que el 25 de diciembre, se en Estados Unidos, los regalos se dan el 25 de diciembre. El 25 de diciembre él se levanta en la mañana, abre el Lego, le agradece demasiado al papá por el regalo y lo primero que le dice es, bueno, papá, ¿cuándo empezamos a armar esto? Y el papá en ese día dijo, wow, ¿qué hice? O sea, porque me encanta a construir Legos con mi hijo, pero él es el que se pone piecita por pieza y quiere el sticker y quiere todo a la perfección y eso a mí me quita una cantidad de tiempo y yo ahorita estoy full. Y entonces él le responde a su hijo, pues cuento de él. Él le dice, bueno, hijo, yo ahorita no puedo, yo estoy full, pero te prometo que esta noche cuando yo regrese empezamos a armarlo y esto nos va a tomar tiempo. Él dice que ese día tuvo un día caótico. O sea, trabajó horas extra y llegó tardísimo a su casa. Y él dice que cuando él llega a su casa, lo primero que ve es a su chamo, 6 años, sentado en una mesa, abrió toda la caja con todas las bolsitas de Lego organizadas y él no le preguntó al papá cómo le fue. Él no dijo, bueno, ¿vamos a darle o no le vamos a dar? Él ya estaba por sentado que esa noche ellos iban a comenzar su proyecto porque su padre le había prometido que ellos iban a empezar. Él no vio nada, no cuestionó nada. Su padre le prometió. Y en ese momento a mí me vino como muchas promesas de que Dios nos había dado con Ainhoa. Muchas, muchas promesas. Y ahí fue cuando nos llegó como... Ahí yo sí te puedo decir, sin nuevamente llevarlo a un nivel espiritual, que nuestra actitud cambió. Que nosotros sí empezamos a recordar lo que Dios nos ha dicho de nuestros hijos. Tú hace rato me preguntabas cómo lidiaban con los pensamientos. Mi esposa lo vivió de una manera, todo lo que yo estoy contando, mi esposa tiene otro ángulo desde donde contarlo, porque el tema de los pensamientos fue muy, muy, muy duro. Pero una de las cosas que Dios nos recordaba
era que aún los pensamientos le obedecen. El Dios que nosotros creemos es tan grande que aún los pensamientos le obedecen. Y por eso hay una parte en la Biblia donde dice, lleven cautivos a la obediencia de Cristo todos los pensamientos. Y una de las cosas que nos recordaba mucho eso es declaren. Mira este ejemplo. ¿Sabes la cantidad de personas que nos escribió y nos decían, pero recuerden la promesa, decir, declaren la palabra de Dios, declaren las promesas de Dios sobre su vida, declaren sus promesas? Ahí, con mucho cuidado y probablemente con un margen de error, voy a decir algo que probablemente esté equivocado, pero a veces yo leo, no voy a hablar en general, yo leo la palabra y la leo de manera genérica. Declara la promesa de Dios. En la Biblia hay infinitas promesas de Dios. Y luego están las promesas de Dios de la Biblia y luego están las promesas que Dios ha dado a mi vida específica. Porque a veces leemos las promesas que Dios da en general, luego leemos la historia de cualquier gran hombre en la Biblia que tuvo un corazón dispuesto a Dios y Dios le dio promesas. Pero Dios me llevó a recordar las promesas que había dado para mi vida y para Ainhoa. Y esa era la manera práctica, metodología práctica que nosotros aplicamos cada vez que nos llegaba un pensamiento de que ustedes no salen de aquí, de esta no pasan, esta no va a suceder. Y aún cuando veíamos que las cosas empeoraron, porque Ainhoa no mejoró en 5 días. Ainhoa mejora el 6º día. Y el 6 día que mejora, la sacan inmediatamente de la UCI. Ainhoa sale el momento más, para mí, como que el menos lógico posible. Porque Ainhoa siempre estuvo con Dauri, no se movió de esa silla jamás. Nunca. No se movió nunca ni para nada. Y mucho de eso, y lo tengo que reconocer, tiene que ver con mis miedos. Porque hay veces donde Ainhoa decía, quiero hacer pipí. Algo tan sencillo como eso. El hacer pipí implicaba levantarla, desconectarle una cantidad de cosas. En el momento en que la desconecta, obviamente suenan todas las alarmas, y luego había una broma que tenías que subir la cama para que ella hiciera pipí en la cama y todo eso, y luego volverla a conectar. Yo a eso no le tenía terror. O sea, yo no podía hacerlo. Todo eso lo hizo Dauri siempre. O sea, yo no podía hacer eso. Y hubo un momento donde Dauri me dice, Juan, no puedo más. Estaba agotadísimo. No puedo. Pero literalmente. O sea, no me quiero mover de aquí, pero es que no puedo. O sea, no tengo fuerzas me duele el todo. Y en ese momento yo le dije, Dauri, conseguimos un hotel que estaba enfrente de la clínica. Vamos a agarrar ese espacio para que te vayas, te bañes, pongas la cabeza en una almohada por 1 hora y bueno, nada, yo me encargo. Ese yo me encargo fue mi manera de apoyarla, pero con los miedos más grandes, o sea, porque y recuerdo que cuando Dauri se va, Ainhoa se despierta, ella estaba como, y Ainhoa se despierta y se voltea y me dice, papá, tranquilo, yo voy a tratar de aguantar las ganas de hacer pipí. Ay, y ahí Ainhoa y yo empezamos a hablar burda. O sea, porque otra cosa que a mí yo le agradezco burda a Dios es que Ainhoa tenía muchas cosas encima. Y el segundo día yo me desesperé de verla así. Pero Ainhoa jamás, nunca se quejó. Nunca. O sea, nunca dijo, papá, me quiero ir, papá, ¿qué es esto? Nunca preguntó ni siquiera qué hago yo aquí. O sea, ¿por qué me está pasando? Nada. Ella no cuestionó nunca nada. Y en ese momento donde Dauri se fue, que se habrá ido como 6, 7 horas, Ainhoa y yo empezamos a conversar mucho. O sea, yo creo que nunca había conversado tanto con Ainhoa. Y le empecé a explicar lo que estaba pasando. Ella me dice que me dice, papá, ¿pero qué eres tan llorón? O sea, empezamos a hablar mucho. ¿Por qué lloras? ¿Por qué eres tan llorón? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no? Me empezó a dar una cantidad de ella hablándome a mí. Y fue un momento muy bonito. Eso fue ese 6º día. Y recuerdo que en esa parte de esas conversaciones entra una de las doctoras argentinas, ella, y empezó a ver a Ainhoa y como hablaba, y como estaba hablando mucho conmigo, y veía la máquina y me decía, yo voy a empezar a bajarle oxígeno. O sea, yo creo que ella puede... Y empezó a bajarle oxígeno, y empezó a bajarle oxígeno, y empezó a bajarle oxígeno. Y entraba cada 15 minutos a bajar, y claro, yo me desespero. Y yo, ya va, tampoco sí. No tan rápido. Y ella decía, no. Y de repente dice, no, yo voy a apagar la máquina. Y apaga la máquina de oxígeno. Y le cambia la máquina esa X y le pone oxígeno normal. O sea, todavía oxígeno, pero le pone oxígeno normal. Y lo pone en el nivel más alto, y lo baja, y lo baja, y lo baja, y lo baja. Y me dice, mira, ya tiene el mínimo nivel de oxígeno, vamos a esperar cómo reacciona en la noche y hablamos. Y en ese momento Dauri entra al rato.
Y cuando Auri entra a la habitación, ay no, le dice, la máquina está apagada. O sea, para nosotros eso fue, porque Auri también se fue con muchos temores. Porque bueno, voy a dejar que Juan Carlos no sabe ni cambiarle esto, ni no sé si sabe, y además cualquier alarma que suena sale corriendo. Y justo en el momento sacó todo al revés. O sea, yo pensaba que esto iba a pasar cuando Auri que la sabe cuidar, pero en el momento que soltamos, realmente soltamos, y dijimos, mira, ¿sabes qué? Sí, o sea, ahí Dios va a ver cómo sucede esto, yo veo de dónde saco la fuerza, yo decía, bueno, que Dios me enseñe cuando va a hacer, yo no tengo ni idea. Y eso hablando de pipí, pero número 2, yo no tenía ni idea cómo era. O sea, y todas esas pequeñas cosas de soltar y decir, ¿sabes? Como ya ese sexto día es a lo que tú quieras, a tu manera. Obviamente ya nos has enseñado que tu manera es 1000 veces mejor que las nuestras. Ya cuando empiezas a soltar, o sea, la salida de Ainhoa fue así. Pero fue así el punto que a las horas entraron y dijeron, mira, ya Ainhoa no tiene por qué estar en cuidados intensivos, la vamos a pasar a hospitalización, y en hospitalización probablemente esté 4 o 5 días más. Hay que ir viendo cómo ella tolera la bajada de oxígeno, y nosotros estuvimos horas en hospitalización. Porque apenas llegamos a hospitalización, ya ella entra sin oxígeno, inmediatamente le quitaron inclusive no sé cómo creo que es cánula, por donde respira. Y los médicos entraban cada rato para ver cómo estaba ella, y lo que encontraban era Ainhoa brincando, jugando, y el segundo día nos dijeron, mira, honestamente la podemos dejar, pero no encontramos ni un motivo para que ella siga aquí en la clínica. Váyanse. Y mi otro miedo de los miles era cómo necesitamos volver a Venezuela. Y todo lo que uno leía y todo lo que uno le preguntaba decía, bueno, por el episodio que ella tuvo pulmonar, no es recomendable montarle en un avión. O sea, porque bueno, por la compresión de cosas que yo no tenía idea. Y allá las fisioterapeutas la vieron, los doctores la vieron, y nos dijo, no, váyanse de una vez. Y no tiene nada, váyanse. O sea, ustedes se pueden ir, y literalmente a los 2 días regresamos aquí. Y en ese proceso, que todavía estamos procesando muchas cosas, una de las cosas que como pareja Dauri y yo entendimos, mucho yo, pero sé que Dauri también tiene una historia que contar de lo que Dios hizo en nosotros. Y es burda de duro decir esto, pero yo lo comentaba al principio. Ainhoa para mí siempre ha sido mi talón de Aquiles. Y mi felicidad, mi alegría, mi estabilidad, todo depende de ella. Y una de las cosas que así como Ale, tú dices que cuando alguien te dice ten paciencia y te molesta, que así cuando dices, bueno, pero al final ella eres hija de Dios, o sea, chévere, es tu hija, y eso se dice fácil, pero vivirlo es difícil. Y había una necesidad de decir, entrégame a tu hija. O sea, ya, o sea, deja de, es rudo decirlo, pero no es que tu hija sea un problema, pero te ata una cantidad de cosas que no están bien, no es sano. O sea, tu felicidad depende, para los que creemos en Dios, tu felicidad depende de mí, tu estabilidad depende de mí. Y eso nuevamente es demasiado fácil ahorita decirlo en un micrófono, pero vivirlo, o sea, la dependencia absoluta de Dios es muy difícil. Pero yo creo que independientemente de lo que uno crea, la religión que tengas, el dinero que tengas, la posición que tengas, lo que sea, yo creo que todos en algún momento vamos a llegar a vivir una situación donde ya tú sabes que no hay nada que hacer. No importa lo que ya tú no puedes hacer más nada. Esos momentos de desesperanza o desesperación van a llegar a la vida de todos. Y esto para mí le da mucho más sentido a todo lo que nosotros hacemos aquí en Remind, porque si en ese momento alguien recuerda que hay un Dios que está por encima de cualquier médico, tecnología, cuenta bancaria, que hay un Dios que si le entregas todo, Él al final tiene un plan y una resolución mucho más efectiva de la que uno espera. Si alguien recuerda eso y abre su boca para pedirle a Dios que intervenga, Dios va a intervenir. Y una de las cosas que yo grababa un video en estos días, donde decía, pues esto puede sonar muy fácil, de gente que dice, bueno, claro, tú estás diciendo eso porque tu hija salió bien. Pero ¿qué pasa si tu hija no hubiera salido bien? En verdad estuvieras dando gracias y estuvieras diciendo que Dios es bueno.
Porque todos esos pensamientos han pasado por mi cabeza. Claro. Y muchos de estos días han servido para procesar eso, porque el 2024 para nosotros, ustedes lo saben, o sea, pasó lo de mi suegra, el año pasado, aunque para personas esto suene mínimo, Emma, que era mi pitbull, también, yo oré por Emma, pues tú lo sabes, o sea, y también fue un año de perder a Emma, fue un año de pérdidas, y fue un año donde de muchas ganancias y pérdidas, y en ese equilibrio yo puedo decir que aún en los momentos, cuando hablamos, sobre todo el episodio, cuando hablamos de mi suegra, yo creí hasta el último segundo. O sea, hasta el último segundo. Aun cuando los médicos dijeron, no, ya no sale de aquí, yo hasta el último segundo me atreví a decirle a mi esposa y a sus hermanos, yo creo que Dios puede levantarla. Cuando mi papá lo empezaron a dializar, yo hasta el último segundo creía que mi papá no lo iban a empezar a dializar. Y yo ahorita que pude vivir de cerca con mi papá el proceso de la diálisis, Dios es bueno. Dios permitió que mi papá se dializara por muchas cosas que han pasado en él y en nuestra familia, y Dios es bueno. Dios es bueno. Y que nada tiene que ver nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Los procesos que nosotros pensamos que son buenos para nosotros ni siquiera se acercan a los procesos que Dios permite para acercarnos a Él. O sea, porque Dios utiliza todos estos procesos para acercarnos cada vez más a Él. Porque yo estoy seguro que el Juan que viajó a España la última semana de diciembre, las últimas 2 semanas de diciembre y regresó ahorita, en cuanto a la fe, en cuanto al carácter, no es el mismo Juan. O sea, nada que ver, porque ha sido procesado en medio de todo esto. Y que yo creo que detrás de todo esto, Juan, lo que Dios nos va enseñando es que Él siempre es primero. De que nosotros tendemos en nuestra naturaleza a colocar muchos dioses por primero. Y cuando hablo de dioses, pueden ser nuestras esposas. Tu hija. Puede ser mis hijas, mi hijo, puede ser hasta tu negocio por el cual has trabajado muchísimo, puede ser la seguridad de tu cuenta bancaria o de lo que tengas ahorrado y guardado y que eso te da seguridad, pero Dios quiebra todo eso. Dios quiebra todo eso para que tú le des el lugar a Dios que debe tener en tu vida. Y cuando nosotros comprendemos eso, y yo sé que suena una frase como trillada, cuando decimos, pero Dios ama a tu hija y la ama más de lo que tú amas porque Él es el creador de ella, y lo escuchamos y sabemos que es así, pero cuando llega el momento de la práctica, de practicar, solo hay una estadística que leí en estos días, que hizo una agencia que entrevista a cristianos para ver cómo actúan conforme a la fe. Y esa estadística dice que del 100% de los creyentes, solo el 17%, Alejandro, solo el 17% cuando son probados y tienen que practicar lo que han estudiado en su seminario, lo que le han enseñado desde un púlpito, solo el 17% es capaz de poner en práctica y aplicar lo que ha aprendido. Pero es que es verdad. Claro. O sea, es verdad. Es así. Entonces, nosotros formamos parte hasta ahora de ese 17% que procesados por Dios y en medio del sufrimiento comprendimos que teníamos que descansar en Él. Sí, Juancho, porque cuando tú resumías la historia dijiste paciencia, ¿y cuál fue la otra palabra? Constancia. Constancia y paciencia. Constancia y paciencia. Bueno, en ese orden. Sí, quería confirmar si era constancia, porque yo anoche, antes de dormir, me puse a orar. De hecho, en todo este proceso que vivió Ainhoa, yo te compartía que sentía que estábamos allí, no sé, me levanté en la madrugada una vez también como sintiendo el dolor de ambos y esa conexión con Ainhoa luego tras hablar un día aquí con Julián y ver la gravedad del asunto, ese día empecé como en esa conexión, ¿no? Pero anoche estaba pensando, porque cuando tú me dijiste la palabra paciencia, yo soy muy analítico con las cosas. Y decía, ¿pero por qué paciencia? Voy a investigar bien qué es la paciencia. Leí Santiago, que no estaba como literalmente la palabra paciencia, pero se asociaba a resistencia, a esa capacidad de afrontar una situación difícil y mantenerse. Digo, no, quiero buscar más significado, esto no me hace, no entiendo. Y busco un significado que, hablando contigo y escuchando tu historia, me hizo sentido. Porque entre una de las definiciones etimológicas era como prolongar tu ira dentro de ti, o sea, el estado de ira, mantenerlo, o sea, reprimirlo lo más que se pueda. Y yo, cuando te escucho y me dices que tratabas de ser agradecido, pero yo estoy seguro que dentro de ti era algo que te costaba demasiado, pude entender ese significado.
porque yo tenía una discusión y por eso te hacía la pregunta de que si paciente es estar tranquilo, porque yo no puedo estar tranquilo viendo una situación difícil, yo quiero tratar de hacer algo. Entonces, cuando tú decías que le entregabas todo a Dios, yo creo que eso es tu parte de la paciencia. O sea, es ese accionar, porque hay personas desde el punto de vista espiritual que lo quieren resolver. Bueno, yo sé que Dios se encarga, pero realmente tú sientes que Dios se está encargando de eso. Sí. Otra enseñanza que me dejas es que estabas diciendo que leías la Biblia y lees historias muy bonitas, pero ¿cuáles son tus promesas? Tus historias. Y ahí es donde yo tengo ahorita un proceso en mi vida donde yo siento que leía la Biblia y todo muy bonito, pero estaba como idolatrando la Biblia. Y quiero tener cuidado con lo que digo, idolatrando la Biblia, porque realmente yo me quedo mucho con lo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros veríamos más milagros y más cosas de las que aún no han sido registradas en este libro. Es decir, yo conozco lo que digo ahí, pero yo quiero vivir más allá de lo que dice ahí. O sea, yo quiero poner esto en práctica y vivirlo. Y es un contraste que a veces la gente, mientras más conocimiento quiere tener, más encapsulamos a Dios en esa circunstancia y no aprendemos realmente ese proceso de no ser parte de un 16%. O sea, es una cifra mínima, pero yo digo que Dios en nuestra vida es tan real y tan vivo que cuando nos exige paciencia, no es la paciencia que nos venden simplemente de estar en modo zen, Cero. en modo tranquilo, sin ánimos de ofender ninguna creencia. Estoy diciendo en un estado de confianza sin razonamiento realmente de qué es la confianza que tú tienes. Porque en un proceso como este o un proceso de alguien que tenga un problema o un problema financiero, la paciencia es muy complicada tenerla. Porque literalmente no se trata de ser paciente, o sea, la paciencia asociada con estar calmado no es la paciencia que yo viví. Porque esos 6 días no fueron ninguno de calma, pero sí fueron de entender de que si yo era constante, y por eso a mí la constancia y la paciencia van mucho de la mano, si éramos constantes en agradecimiento intencional, o sea, vamos a hacer esto de esta manera, más allá de que yo no tenga el ánimo para hacerlo, más allá de que tengo mucha rabia, más allá de que esté molesto, tenga el sueño, no tenga la fuerza, 1000 variables, pero vamos a ser intencionales en el agradecimiento, constantes. O sea, desde que lo entendimos, era algo constante, era algo totalmente intencional. Cuando empezamos a hacerlo, empiezas a descansar, pero el descansar nuevamente no es, yo estoy ya relajado, yo estoy feliz, yo no, pero sí empiezas a confiar más de que, aunque no lo veas, porque nuevamente yo veía los números ahí puestos, pero otra cosa que hablábamos Dauri y yo es, dejemos de ver esos números. O sea, vamos a ver lo que Dios va a hacer con estos números, pero deja ver lo que estás viendo ahorita. Y eso me acuerdo, hay un libro que se llama A través de los ojos del león, de Levi Liusko. Te recomiendo que en algún momento lo puedas leer porque su hija pasó por una situación de una condición respiratoria bastante grave. Y ese libro a mí cambió mi vida porque él empieza narrando cómo su hija ingresa a cuidados intensivos por un asma y no puede, o sea, su hija no sale de cuidados intensivos, fallece. Y me hiciste acordar mucho esa historia porque yo cuando la leía, a mí me dolía muchísimo cómo él lo describía, porque él decía, es uno de mis mayores miedos. Lo acaba de vivir. Su hija se llamaba Leia. Y Leia significa, era como una forma de nombrar la palabra león. Y él cuenta la historia que Dios le mostró mucho, la situación de cuando está la escena, esta historia donde están unos hombres dentro de un foso donde hay leones. Y la situación era como que iban a morir y ellos en esa circunstancia como que veían a través de los ojos del león. Pues su hija cuando fallece, él decide donar el cuerpo de su hija, sus órganos y sus córneas. Y le empieza a escribir uno de los donantes que recibió la donación, cómo podía ver las cosas diferentes. Lo maravilloso del libro al final es que él dice, Dios no me regaló ver a mi hija otra vez, pero me regaló una nueva forma de ver las cosas. Porque cuando recibía todo lo que Dios hizo simplemente a través de su vida y a través de ver cómo eso bendijo la vida de otras personas que podían ver ahora y el agradecimiento que le escribían, de hecho se formó una fundación y todo a partir de esa acción que hizo,
él decía, bueno, es el momento de aprender a ver a través de los ojos del león. O sea, en este caso el león de la analogía de cuando la circunstancia está difícil y que por más que parezca un león, una situación donde iban a morir esas personas, pues los leones no hicieron nada en esa historia de la Biblia, súper loca esa historia. Pero decía, aprender a ver a través de los Profeta ojos, Daniel. a través de la dificultad. Entonces cuando me dices que te dio una nueva perspectiva, lo veo así, o sea, la paciencia te llevó a redireccionar tu visión ante tantas cosas y a retarte en tu miedo. Porque a veces Totalmente. uno carga ese miedo de no poder hacer nada y Dios te llevó a accionar y a ver cómo Él estaba mostrándote una nueva manera de hacer las cosas. Y de verdad estoy súper contento porque me llevó una enseñanza, me recuerdas, hoy salgo como cambiando yo uso lentes, sin lentes no veo. Es decir, todo está nublado, pero también de salir a veces de esas terapias intensivas espirituales, Soy. colocándome los lentes por los cuales debemos ver las cosas, Así es. que es a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo. Y sigue Y algo haciendo. muy importante, que lo hemos estado recordando, nuestra identidad con Él. Porque nos acostumbramos a que la circunstancia define lo que somos. Hace poco decía, no, es que yo soy una viuda. Y yo le decía, ¿cómo te vas a etiquetar si no? Yo tengo un grupo de viudas. Yo tengo un grupo de sin hijos. Yo tengo un grupo de... Y yo decía, nos acostumbramos a definir nuestra identidad ante nuestras circunstancias. Entonces yo me imaginaba a ti viendo esos números y te estaba diciendo, mira, esta es tu realidad, esta es tu identidad. Pero que tú hayas retado eso y decir, no, esto no es mi realidad, esto no es mi identidad. Yo veo esto, pero mi identidad es mucho más grande. Yo creo que la gente necesita hoy en día eso, Juan. Y qué bonito que bueno, una situación que uno no le desea a nadie, pero que tú hayas aprendido a ver la vida de otra manera. O sea, a mí te escucho y salgo, a mí no me gusta esta palabra, pero salgo como empoderado, salgo como retado a que esa es la manera correcta a veces, ante esas circunstancias, de aprender a vivir de la mano que un Dios que se llama Dios con nosotros. Sí. Y bueno, y quiero agradecerte por compartirnos esa experiencia. Y sé que esto va a trascender mucho más allá de una historia. Vas a seguir viendo esos milagros, vas a seguir viendo realmente lo que es un Dios bueno. No simplemente Dios es bueno, sino que es bueno todo el tiempo. Que hoy yo me levanto y sé que puedo tenerlo todo, pero lo más importante que tengo Adiós. es a Dios. Y tal cual. O sea, para mí inclusive este momento es una bendición inmensa. Porque en las noches, bueno, yo se los escribí a ustedes y al grupo. En las noches más difíciles, yo les decía, vamos a grabar un episodio muy bonito. O sea, yo sabía que ya, no siempre, recuerden cómo ha ido la historia. Si hubo un punto de inflexión y a partir de ese momento cuando empiezas a descansar y a creer que el plan de Dios es mejor, fíjate que ni siquiera en ese momento es ya creo que Dios no va a salir de aquí. No, lo que sí creo es que Dios está orando y que el plan que Él tenga va a ser mejor a cualquier cosa que yo pida. Yo sabía que íbamos a grabar un episodio. Para mí ver cada día que desde que llegué a Venezuela, que apenas llegamos hace 4 o 5 días, cada momento donde yo veo que Ainhoa abraza a su madrina, se encontró con su mejor amiga, hoy cuando empezó el colegio y la recibieron todos sus compañeros, todo eso, hubo un momento donde me decía, pero visualízalo también, deja de ver los números, visualízalo a lo que vas a hacer, y yo le agradezco demasiado a Dios poder estar aquí contando esto, porque literalmente en una de esas noches lo que Dios me decía es, más allá de cualquier estructura religiosa, Dios siempre es bueno, yo siempre voy a ser bueno. O sea, habla de eso, hablen más de eso. O sea, y es una necesidad que yo personalmente y mi esposa tenemos de hablar de esa bondad absurda, irracional, exagerada de Dios en todo tiempo. Y que esa bondad, Juan, no solamente la vamos a ver y a experimentar en los momentos buenos como lo vemos nosotros humanamente. Que para mí lo bueno es ver a mi hija corriendo, saludando y abrazando a todo el mundo, sino que esa bondad de Dios es expresada aún en esos momentos oscuros donde tenemos que pasar todos, pero allí vemos la bondad de Dios expresada también. Totalmente. Vemos que pudo haber sido totalmente difícil. Pudo haber sido totalmente diferente y la historia a lo mejor no fuera esta. Sí. Pero allí donde vemos la bondad,
que aunque pasó por toda la parte de la UCI, la terapia intensiva, tu hija no fue intubada como fue intubado de repente Totalmente. el otro niño que Pablo. estaba al lado, Pablito. Sí. Que Y salió tú le gracias pediste a Dios que no Sí. sucediera eso, Pero que por no de fuera intubada, rodillas. porque sabemos que cuando un niño es intubado hay muchas infecciones que Sí. pasan a través de todo Sí, esto. sí. Y Dios no lo permitió. Ahí vemos la bondad Aún de dentro Dios. de eso vemos Y la es esa bondad infinita de Sí. Dios. O sea, vemos la bondad de Dios que de repente no pudo haber sido 6 días, sino 12. Sí. O que pudiste haber viajado a Venezuela y aquí no hubiesen las maquinarias necesarias para poder estabilizar a tu hija para que su saturación volviera a la normalidad. Total. O sea, y ahí vemos la bondad de Dios en todo eso. Y que tuvieras un seguro y que ese seguro, sin haber leído las letras chiquitas, cubriera Cubriera. todos los gastos de lo que amerita un pago tan grande como Sí. ese, porque sabemos que ni siquiera eso podías cubrirlo. Incalculable. Y vemos la bondad de Dios tan grande y tan amorosa que a pesar de todo eso, vemos a una familia trabajando, porque me dijiste, wow, mi hermano César y Nah. Ruth fueron una broma increíble. Fueron nuestra fortaleza. Y yo que conozco tu relación con tu hermano, yo le daba tantas gracias a Dios y decía, wow, Señor, Sí. qué bueno eres. Nah. Porque en medio de todo el caos, el sufrimiento y el dolor, tú aún utilizas todo este proceso para sanar, para restablecer, para fortalecer, para muchas cosas. Y entonces esa es la bondad de Dios expresada en medio de y de una manera que no es la que nosotros estamos acostumbrados. No es para nada. Y tú conoces mi familia, Julián, y ya para ir cerrando, de verdad podemos grabar por muchas horas, me quedan demasiadas cosas que contar, pero yo ayer ayer también me reincorporé al trabajo, y entonces hablaba con varias personas y que me preguntaban, y yo sé que esto puede sonar muy loco o irrespetuoso, como dependiendo del punto como cada quien se lo tome, pero en mi experiencia, cuando me preguntan cómo te fue en diciembre, nosotros llegamos a España el 22 de diciembre, y del 22 de diciembre hasta el 5 de enero estuvo toda mi familia. Mi familia, muchos viven en España, otros viven en otros países, pero este año fueron todos y pudimos convivir todos y de encontrarse todos los primos, y Ainhoa pasó como unas vacaciones de verdad, donde yo le agradecí mucho a Dios por el tiempo que nos había regalado en familia. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué fue lo mejor que te pasó en estas vacaciones? Fue que Ainhoa, yo hoy puedo decir con toda certeza que lo mejor que nos pudo haber pasado es que Ainhoa haya ingresado en cuidados intensivos, porque lo que experimentamos ese día, o sea, esos días, nos cambió por completo la perspectiva de muchas cosas. Trabajó mucho en nosotros como familia, como esposos, como hijos. Y yo recuerdo que el día que a Ainhoa le dieron de alta, ese día que a Ainhoa le dieron de alta, mi papá se estaba dializando. Yo pude experimentar en este viaje también lo difícil que es el proceso de diálisis de mi papá. Es un día sí, un día no, y o sea, es complejo. Pero el día que él se estaba dializando, yo le digo a mi mamá, no le cuentes a mi papá que a Ainhoa le dieron de alta. Cuando mi papá sale a las 9 de la mañana de dializarse, regresa a las 6 de la tarde. Y él regresa muy golpeado, muy mareado, para descansar esa noche, agarrar fuerza el día siguiente y luego el día siguiente empezar a dializarse otra vez. Y yo recuerdo que estábamos en la casa y en el momento porque bueno, dentro de lo bueno que es Dios, que él se está dializando, está ya con el mejor servicio posible, en los mejores médicos, la ambulancia lo busca en la mañana, lo trae de vuelta a la casa, o sea, de verdad que yo me di cuenta lo bueno que ha sido Dios también en este proceso. Y mi papá cuando se baja de la ambulancia viene muy mareado y de repente levanta la mirada y él ve a Ainhoa y entonces se alegra, le da gracias a Dios y me dice, acompáñame, agárrame, abrázame para sentarme en la cocina, que estoy mareado. Y cuando yo abrazo a mi papá, yo tenía por lo menos 30 años que no veía a mi papá llorar. Y mi papá se quebró y lo único que se arrodilló y decía, Dios, gracias. Tú eres bueno. Y se quebró y lloraba y lloraba y lloraba. Y mis hermanos que estaban ahí no podían entenderlo, porque nosotros no vemos a mi papá llorar, no por nada malo, sino ha sido un hombre que no, menos sí, no. Y ese quebrantamiento, ese agradecimiento honesto de su corazón que yo no había escuchado desde hace demasiados años y no podía controlárselo. O sea, era como esos momentos que son, no sé, yo no lo voy a poder describir nunca. Para mí ese es el mejor regalo que Dios me ha regalado, porque ese momento poder abrazar a mi papá y besarlo y decirle, sí, papá, Dios es bueno,
juntos. O sea, para mí eso no estaba en los planes. O sea, eso no estaba jamás. Lo que lo hubiera planificado y hubiera dicho es que ese momento es imposible tenerlo. O sea, yo en ese momento no... Y el tiempo de vida que Dios más le dé a mi papá, eso solamente lo sabe él. Pero ya ese momento, o sea, yo le decía a Dauri, todo lo que vivimos, todo lo que aprendimos, ese momento valió la pena. Y en su sabiduría Dios hizo que ese momento sucediera, porque no había otra manera de que sucediera. Pero bueno, nada, sí, yo creo que hay mucho que aprender, hay mucho que seguir. Te voy a leer un pasaje para ir cerrando, Juan, que creo que resume esa última parte que acabas de contarnos, y es un salmo, el salmo de David. David está pasando una situación bastante difícil, engorrosa, pero está llegando a un buen término de todo ese proceso. Y él termina diciendo esto, le dice a Dios: tú has cambiado mi dolor y mi sufrimiento en alegre baile, en alegre danza. O sea, tú has cambiado mi dolor por alegría. Sí. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Y ese es el trabajo de ahora. Y ese es el trabajo de nosotros. Así es, mi hermano. Así es. Nosotros el día que salimos de la clínica, de Dauri, me decía, hablábamos mucho de esto, decía, y ahora, ok, ahora cuéntenle al mundo lo que Dios hizo. Así es. Y no solamente en Ainhoa, en nosotros, en mi familia, y en lo bueno que ha sido. Así que hay muchos episodios que hemos hablado de eso. Así es, hermano. Chicos, Dios les bendiga y gracias por Gracias por escucharnos. escucharnos.